Como siempre, gracias por su sintonía. Estamos para iniciar una nueva semana, la otra mitad del mes de septiembre prácticamente, y es oportuno hacer un alto en el camino y dedicarnos esta semana a algunos análisis de la coyuntura nacional, principalmente los temas de seguridad pública, los temas de la política nacional. Roberto Cañas, analista, catedrático, investigador, exfirmante de los acuerdos de paz o firmante de los acuerdos de paz, nos acompaña esta mañana para hacer una relación de estos hechos que de qué manera los hemos venido observando y ahora tienen otro sentido cuando se dan estas situaciones, principalmente en el tema de seguridad pública, que ha sido el área de investigación y comentarios que Roberto mantiene en los medios de comunicación. Bienvenido, Roberto, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros nuevamente. Rafael, gracias por invitarme, vamos a opinar, vamos a dar opiniones sobre la realidad del país que está más que movida en estos días. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Qué piensas? Platicamos hace algún rato y veíamos el tema de seguridad pública, pero ahora es una combinación de muchos elementos en la realidad nacional: seguridad pública, combate a la narcoactividad, combate a la corrupción y probablemente hasta problemas geopolíticos con la isla Conejo, de seguridad nacional. Bueno, Rafael, hay que ponerle contexto a las cosas para entenderlas, porque cada texto tiene su contexto. ¿Cuáles son los tres grandes contextos en el que se mueve lo que está pasando que explican? Porque nada es coincidencia, no es por casualidad que suceden las cosas. El primer contexto es electoral, es decir, todo lo que está pasando ahora, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace, lo que no se hace, depende si un político dice, lo voy a hacer porque me va a ayudar a ganar más votos o quitarle votos a alguien. Primer contexto, electoral. Segundo contexto, la ayuda que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido al gobierno de El Salvador, es una donación, 277 millones de dólares, que hace que pongan condiciones en el gobierno de Estados Unidos, y como al final de cuentas es el Congreso el que decide, pues los congresistas y congresistas poderosos han puesto condiciones para que se apruebe el segundo fomilenio. Y entonces comportamientos políticos que no se veían, de repente empiezan a aparecer como rayo en cielo despejado. Abres el periódico un día y suceden cosas que no habían sucedido en 4 años. Y dices, bueno, qué raro que está pasando esto, esto otro y esto otro. Eso responde al segundo contexto, la cuestión de asegurar el Fomilenio 2. Y el tercer contexto es que el presidente Funes está terminando su periodo de gobierno. Entonces ha sacado un gran flotador para llegar a junio 2014, y entregar el gobierno sin mayores turbulencias. De eso explica por qué la fría reacción del gobierno ante lo que está pasando en la isla Conejo, que en otras circunstancias hubiera dado lugar a actividades un poquito más, aunque sea verbalmente más fuertes. La verdad es que son ultra tibias las respuestas del gobierno. Entonces, en esos tres contextos se mueve todo, y entonces ahí uno dice, esto responde a esto. Esto no es coincidencia, esto no es casualidad, aquí hay causas que hacen... ¿Qué pesa más de los tres contextos? ¿El electoral o el Fomilenio 2, como también las carencias de más financiamiento para proyectos y la dificultad que enfrenta financieramente el Estado, o realmente el final del gobierno Funes? Es que los tres interinfluencian, no es uno que está separado del otro. Vaya, si se aprueba el Fomilenio, posiblemente a los ojos del electorado va a quedar la idea que fue el gobierno con su gestión la que logró que ese dinero viniese, y que qué bueno que en el gobierno Funes se logró el segundo Fomilenio, aunque para todos los efectos quien va a desarrollar ese proyecto va a ser el gobierno siguiente, pero electoralmente se puede usar. Entonces, por eso yo digo que están interinfluenciados. El tema Fomilenio, pues influencia lo electoral, ya vimos por qué, pero influencia lo de la seguridad pública. Hasta hace muy poco, quizás el punto de inflexión es el nombramiento de Ricardo Perdomo como ministro de Justicia y Seguridad, donde hay un cambiazo en el discurso de seguridad pública del gobierno. Ya no es la tregua, ya no es el tema de la disminución
de los homicidios, sino que hoy el tema es narcotráfico, lavado de dólares, crimen organizado. Entonces es un cambio totalmente de la noche al día. Aquí nadie hablaba de narcotráfico o de crimen organizado hasta hace una semana. Hoy se habla con mucha fuerza, las notas de los periódicos, tanto digitales como escritos, tienen como en el centro el tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y por qué? Porque en los Estados Unidos están diciendo que no ha hecho mucho o no ha hecho lo suficiente el gobierno de El Salvador en ese tema. Así que seguridad pública está vinculado al segundo contexto de conseguir el Fomilenio. Y como te decía, hay un cambio fundamental, ya nadie habla en términos mediáticos de la tregua, ya nadie habla del obispo Colindres, a pesar de que los delitos, cuando se ve la victimización en el país, los delitos en contra de la propiedad, las extorsiones, los robos, los hurtos, son los que tienen más incidencia, son los que se repiten con más frecuencia. Entonces, ¿dónde estamos en este tema de la seguridad pública, Roberto, como para situarnos ahí? Porque es lo más visible, es el cambio más drástico, es el discurso nuevo, porque las pandillas fueron el 100% de la preocupación del tema de seguridad pública. Hoy estamos hablando de cárteles de la droga, de crimen, de estructuras, incluso de corrupción, y se está persiguiendo a gente que se supone tuvo corrupción en el gobierno anterior. Entonces, ¿todo esto es un giro o qué pasó ahí? Por lo menos giro de discurso es evidente que hay. Vamos a ver si se concreta en acciones. Es decir, uno ve que es una cosa... ¿Pero dónde queda la tregua? O sea, ¿dónde quedó todo eso? La tregua quedó en el olvido. O sea, nadie habla ya de la tregua. Es decir, una tregua entre pandillas que era dudosa su sostenibilidad, en la cual se hablaba de que eso era el factor principal de la disminución de los homicidios. Hoy nadie habla de eso. Además, nadie habla de los municipios libres de violencia. Los norteamericanos, en esa línea que es coherente con su lógica, le quitan A y D el plan PATI a los municipios que se los daban a las pandillas, y eso no es casualidad, porque para la administración norteamericana las pandillas son terroristas internacionales. Hace sentido entonces que para no apoyar a terrorismo internacional le quiten el plan PATI a los municipios donde están dándole dinero a los pandilleros. ¿Dónde quedamos ahora? Bueno, hay varias cosas, es bastante complicado empezar a moverlo. Uno, en la Asamblea Legislativa no aprueban la ley de extinción de dominios, no aprueban la ley de lavado de dólares. Esos instrumentos legales son claves porque tú puedes dedicar... Pero ahora Funes dice que va a llevar él una propuesta de ley parecida. Sí. Y ha creado una división en la policía para el crimen financiero. Sí. Esta misma semana que acaba de terminar. Que es una señal que está hablando no para El Salvador, sino que está hablando para el Congreso de los Estados Unidos, está hablando para que allá se apruebe el Fomilenio, porque el señalamiento, como ya te lo comenté, es no están haciendo lo suficiente. Entonces, hoy hacer lo suficiente significa crear esa unidad. Vamos a ver, porque el discurso es voy a crear esta nueva unidad. Pero es solamente tienen dinero, tienen el equipo, están técnicamente preparados los que van a formar esa unidad. ¿Pero es un discurso para quedar bien por el tema Fomilenio o realmente le vamos a entrar a vencer al crimen organizado, a la corrupción y a todo lo que se está proponiendo? Bueno, hoy mismo en un periódico digital hay una revelación, una filtración ahí de un documento de un organismo. Todo se mueve a nivel de filtración, en el cual se habla de que el desarrollo del narcotráfico y el lavado de dólares en El Salvador obedece al involucramiento de empresarios, militares, fiscales, policías que están vinculados a eso. De alguna manera tiene sentido, y tú lo decías al leer las noticias de hoy, no corresponde si ese mismo artículo habla de que en El Salvador al año cruzan 600 toneladas de cocaína, que los decomisos sean de menos de 1 tonelada. Es una cosa diminutamente ridícula la cantidad de cosas en cocaína que se decomisa en relación a lo que pasa en este corredor. Entonces, no hay ley de extinción de dominios, no hay ley de lavado de dólares, hay señalamiento de que el involucramiento
es muy generalizado, atraviesa empresarios, fiscales, policías, jueces, según esa nota de un periódico digital del día de hoy, y además de no haber decomisos importantes, no hay capturas importantes de peces verdaderamente gordos, no los hay, porque el repollo y todo eso es un chiste, verdaderamente son como ejecutivos del narcotráfico de cuarto nivel, por supuesto ya lo han de haber sustituido muy rápidamente. Entonces estamos como estábamos antes, discurso diferente, pero en lo fundamental igual, porque no hay una política integral de seguridad pública. Y la integralidad, lo hemos platicado aquí, Rafael, significa prevención, y eso significa mucho dinero para programas de empleo para los jóvenes, programas de recreación, combate a la pobreza, trabajo con los municipios, significa control y represión del delito. Pues cuando hay presiones, lo que salen son esos cortos de los noticieros donde van en la noche con la cara tapada, con una barra de hierro, los policías a abrir puertas a la fuerza y gente con la espalda desnuda. El mensaje es, estamos siendo efectivos en el trabajo de persecución del delito. La verdadera realidad es que tenemos 300% de superación de la cantidad de presos en los centros penitenciarios. Es un problema verdaderamente muy grave que no es así nomás que se va a resolver. Entonces, prevención muy poco se habla. Control y represión del delito, digamos que ahí es la columna vertebral de lo que hace el gobierno. Toda la reforma del sistema judicial, mejorar fiscales, tecnificar a la policía, darles mejores salarios a los policías, resolver el problema del centro penitenciario, quién sabe. La cuarta cosa es una cuestión que es una prevención como de tercer nivel, que es la reinserción y reincorporación de privados de libertad que puedan tener condiciones para eso. Hay que hacer un trabajo caro también, de ir a los penales y ver quién sí, quién no, con apoyo psicológico, etcétera. No es así nomás. Y el más abandonado es el de darle alguna atención a las víctimas de la delincuencia. Ahí es donde el desamparo es total. No hay apoyo legal, no hay apoyo económico, no hay apoyo psicológico, no hay apoyo médico. Estar en la orfandad es ser víctima de la delincuencia. Entonces nos encontramos en más de lo mismo, en lo fundamental. Ahora, quizás un elemento que sobresale es el fiscal, que digamos comparándolo con el fiscal anterior, este tiene más protagonismo, un protagonismo que lleva a pensar que hay un fiscal que hoy está haciendo las cosas diferentes. ¿Crees en eso? ¿Cómo ves el trabajo del fiscal? Bueno, como tienes la Biblia ahí a la par, por los hechos los conoceréis. Entonces vamos a ver los hechos. Hasta ahora lo que ha pintado de lo muy breve periodo de tiempo que tiene de haber sido nombrado, digamos que es positivo. Es decir, pero falta bastante y hay muchas cosas que hacer. Hay que entender que el fiscal no solo defiende los intereses del Estado, defiende los intereses de los ciudadanos y de oficio o por denuncia tiene que investigar aquellas cosas que afecten los intereses del Estado y de los ciudadanos. Entonces tiene mucho por hacer. Vamos a ver, yo lo diría hasta ahora bien, pero hay mucha agua todavía que va a pasar. Tiene en sus manos el fiscal un caso que lleva también a lo electoral, con el tema de la Diego de Holguín, que eso toca o podría llegar a tocar hasta un candidato, a un expresidente. Pero ¿cómo has visto ese manejo de ese caso? Que tiene que ver también con el tema de la lucha contra la corrupción que reclama Estados Unidos. Bueno, hasta ahora lo que ha declarado el fiscal es: yo no voy a investigar el tema de la revelación, o como se le quiera llamar, que Hugo Barrera hizo en un canal de televisión, en una entrevista. Entonces parece ser que en términos de fiscalía ya la cosa llegó hasta ahí. Es decir, todo esto tiene muchos entretelones, porque Hugo Barrera, sin duda, cuando lanzó ese conejo en la mesa, lo lanzó pensando que iba a afectar a su adversario. No lo hizo por gusto, pues. No fue que de repente ahí se le calentó la cabeza y decidió hacer ese tipo de señalamientos. Esas cosas no suceden así, Rafael. Eso ya lo tenía
pensado cuando ya se sentó ahí, ya lo había, no creo que se le haya salido aflojado la lengua de repente, no, eso ya lo tenía planificado y la intencionalidad era afectar a Saque, eso no tiene, no nos chupamos el dedo, pues no tiene ninguna discusión. Que le salió ese cohete soplado, parece ser que sí, porque el fiscal ya dijo, hasta aquí nomás. ¿Es un juego político del fiscal o debería investigar también una acusación de ese tipo? Pues a mí me parece que debería de llamar a Hugo Barrera y preguntarle, bueno señor, ¿y usted sobre la base de qué hace ese tipo de afirmación? Porque no es cualquier tipo de Hugo Barrera era afirmación. Ministro de Medio Ambiente, Claro, en ese momento, cuando David Gutiérrez era Ministro de Obras Públicas. Por supuesto. Entonces uno pensaría que lo menos que podría hacer el fiscal es llamarlo y preguntarle, de oficio, sin necesidad que alguien haga la denuncia. También la moraleja de esto es que cuando alguien abra su boquita haciendo este tipo de señalamientos, tiene que tener pruebas, y si no tiene pruebas, también tiene que atenerse a las consecuencias, pues, porque no es así nomás que alguien viene aquí y dice cualquier cosa, y después eso queda en la mente de la gente y después no pasa nada. Y eso me lleva a preguntar, bueno, de Saca se ha dicho mucho, ¿no? El mismo partido dijo que había malversado hasta fondos del partido, otros que se llevaron mucho, pero al final ahora que hay una posibilidad de buscar si eso es cierto, no aparece. Hay otros casos como el caso Reza, y entonces no llegan las investigaciones hacia el expresidente. Y todo va a definirse cuando sea el momento de inscribir los candidatos. Porque ese va a ser el último momento de la campaña electoral. Es decir, en este momento estamos en la segunda franja de la campaña electoral, la tercera comienza cuando ya se llegan a inscribir y el tribunal acepta. Ahí es donde se va a ver si los finiquitos los tienen. El único que tiene finiquitos es Sánchez Serén, aunque dice Saca que tiene 2. Vamos a ver, por eso lo de aquí hay otra, la institucionalidad del país está en cuestión. Ahí está también Quijano acusado de malversar fondos municipales. Y entonces cuando en El Salvador no han funcionado históricamente ni la Fiscalía General de la República ni la Corte de Cuentas, cuesta creer que hoy como son tan diligentes. Es decir, vamos a ver qué hace la Corte de Cuentas, si le da, si investiga el finiquito a Quijano, vamos a ver qué pasa con todo esto de Saca. Hay que poner a prueba, está siendo puesta a prueba la institucionalidad del país. Es decir, si nosotros, al igual que con la selección mayor de fútbol, vamos a creer de nuevo en eso o no. Que por cierto ya no se dijo nada de la investigación. Pues sí, es que eso, estamos en El Salvador. Es decir, aquí hay realismo mágico, esto es García Márquez, da para novelas varias. Entonces, aparecen cosas, desaparecen, la gente tiene memoria corta, eso es una cosa que los políticos manejan a la perfección. Ellos dicen, a mí que me importa lo que esté pasando ahora si las elecciones son en febrero, y la gente se acuerda lo que sucedió una semana antes, un día antes, o tiene en la cabeza cuando va a votar lo que más le impactó de los últimos días. Entonces, para todos los efectos también, quien se haga ilusiones que ya ganó en primera vuelta o que ya está muerto uno de los candidatos, está fuera de la realidad, porque esto va a dar bastantes vueltas más hasta el momento del día de la elección, o sea que todavía falta mucho. ¿Qué pasa con los partidos involucrados en estos temas del narcotráfico, Roberto? Porque están saliendo también capturados en el tema del cártel de Texas, algo que por cierto no se había querido tocar y ahora de repente, pues allá hay exfuncionarios y hay también miembros de partidos políticos. Y narcodiputados, varios, uno que está preso en Estados Unidos. Entonces uno dice, como se hacen griterías políticas diciendo, no hay que hacer tal cosa porque va a dar lugar a la presencia del narcotráfico en política, pues si la presencia del narcotráfico en política ya está, no es un fenómeno que puede suceder. Ya hay varios exdiputados que han estado vinculados con el narcotráfico. Entonces estamos en una situación en la que todo relaciona con todo y genera hay un calentamiento, sobrecalentamiento del sistema político del país,
por esas denuncias que se han hecho, por lo que el presidente dijo de ley, que no se lo está diciendo al presidente de la ANEP. Es decir, aquí estamos hablando de otro nivel, como dicen los hipotes, este es otro nivel, porque estamos cuestionando, cuando lo dice el presidente, al senior del Comité de Apropiaciones del Congreso. Es decir, el Comité de Apropiaciones del Congreso es donde se decide qué es y cuánto se va a dar de dinero en política exterior. Entonces, puedo decir cualquier cosa, pero ahí habría que ver. Vamos a ver si esto es el goodbye for milenio o no. O que ahí hay otra dinámica. Por eso lo precioso de las dinámicas sociales es que uno sabe cómo comienzan. Cómo van a terminar, nadie sabe. Y por ese tema empezamos y quisiera que siguiéramos, porque esto nos regresa otra vez al tema de Estados Unidos en la política nacional. Y vamos a la pausa. Hablemos un poco de la presencia de Estados Unidos en lo que tiene que ver a El Salvador. Enseguida volvemos.